Bien, de nuevo estamos acá, con gozo, con alegría en nuestro corazón, porque el Señor nos permite este privilegio, el de anunciar su santa palabra. Saludamos a todos los hermanos de las distintas congregaciones, las distintas misiones, las distintas iglesias, porque como hemos dicho, y es que es así, el pueblo del Señor es un solo edificio, es un solo cuerpo. Así que mi saludo para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentre. Pero de una manera especial, mi saludo a la preciosa congregación de Casa Blanca, la comunidad cristiana bíblica misionera Sion, acá en la ciudad de Bogotá. Que el Señor les bendiga en esta hora y nuestro deseo para todo el pueblo del Señor y aún para que quienes aún no han creído es que se encuentren bien a pesar de todas estas situaciones que es muy conocida de quienes habitamos en este planeta. Estamos en un tiempo de dificultad y precisamente todo esto es señal de que lo que hemos venido diciendo se acerca. Y en esta noche yo quiero continuar hablando acerca del reino de Dios. En las Biblias, sobre todo las Biblias anotadas a la margen, en la mayoría tienen allí citas y notas donde cuando la palabra del Señor menciona reino de Dios, allí dice reino espiritual. Es cierto, Dios es espíritu y Él es el Rey eterno, pero la Biblia especifica que Dios va a establecer un reino literal, un reino visible, tangible, a través de su Mesías, de su Hijo, de su ungido, quien se ha hecho hombre, nacido de mujer, hijo de mujer. Y como decía hace unos días atrás, los creyentes tenemos un privilegio muy grande, que tenemos uno de los nuestros a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que nos representa delante de nuestro Creador. Así que eso es un gran privilegio. Entonces estaba diciendo que la mayoría del pueblo cristiano predica en ese sentido y cree en ese sentido como que el reino de Dios es una nebulosa. Ahora, Dios es todopoderoso, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, ya que está entronado allá. Si tuviésemos acceso a Dios con este cuerpo, nos morimos, nos fundimos. Él es muy poderoso, muy grande. Es el creador del sol y el sol nos cega los ojos cuando lo vemos así, que no será nuestro creador. Y cuando el Señor Jesús se le presentó al apóstol Pablo, su gloria lo tiró por tierra, le cegó los ojos, tanto así que el Señor tuvo que colocarle retina nueva. Entonces, pero Dios va a establecer un reino en esta tierra. Eso está, como lo hemos visto en estas dos intervenciones anteriores, eso es una realidad. Y en esta noche yo quiero seguir hablando un poco más. Ya cité muchos textos y hay muchos otros textos para citar también, que a mí me gusta sobre todo citar la palabra, que cuando el creyente de verdad tiene en su corazón ese deseo de prestar atención, pues entiende, porque Dios no nos habla en un lenguaje con cosas absurdas, que sí habla en un lenguaje figurado, simbólico, eso es cierto, pero para los que tenemos a Cristo dice que tenemos la mente de Él, la mente de Cristo para entender, y somos guiados por el Espíritu Santo. Bueno, quiero invitarles allí al capítulo 24 de Mateo, un texto muy conocido por el pueblo de Dios, lo mismo en Marcos 13, en Lucas 21, que se registra prácticamente lo mismo.
Pudiésemos leer en Marcos 13, pudiésemos leer en Lucas 21 también, pero elegí el texto de Mateo. Entonces yo quiero leer desde el verso, a ver, ¿por qué no cogemos desde el capítulo 23, la parte final de este capítulo del verso 37 en adelante y lo empatamos con el 24 y por lo menos podemos ir hasta el verso 9? Bueno, ya creo que ustedes están ahí en su Biblia, puede ser en la Biblia electrónica, en su celular, en su tablet o bueno, la Biblia física. Dice así, para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así, el Señor dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Un lamento que hizo Jesús mirando la ciudad de Jerusalén. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Eso se cumplió. Toda la tierra de Palestina, la casa de ellos, quedó desierta de ellos por unos 2000 años. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quiénes van a decir eso? Pues los judíos, los israelíes, van a pronunciar esto. Jesús entonces está diciendo que hasta que Él regresara, dice, porque os digo que desde ahora no me veréis. Es decir, que el Señor se iba a mostrar otra vez, lo íbamos a ver, o el pueblo de Israel lo iba a ver, porque le estaba hablando a ellos. Precisamente la Biblia dice, y todo ojo le verá. Enseñó, bueno, podemos decir el apóstol Juan en el Apocalipsis 1:7, los ángeles, cuando los apóstoles se quedaron viendo hacia el espacio, cuando Jesús fue levantado, yo pienso que le tocaron los hombros esos ángeles a los apóstoles varones galileos, que estáis mirando al cielo, y ellos dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. O sea que, y aquí Cristo está diciendo, porque os digo que desde ahora no me veréis. Pues Jesús se fue y no lo han vuelto a ver más los judíos, a menos que Él se les haya revelado a alguien, pero así en persona, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. O sea que el Señor está dando una declaración muy comprensible que no deja dudas de que Él viene y el pueblo de Israel dirá bendito el que viene en el nombre de Jesús. Los judíos lo están esperando, por cierto, al Mesías. Lo que pasa es que ellos no han entendido como aconteció con los egipcios. Los gentiles egipcios conocían a José, sabían quién era José. Sus hermanos, cuando descendieron a Egipto, no sabían quién era ese gobernador. Hoy los gentiles conocemos quién es Jesús. Precisamente dice que por haber los judíos rechazado a Jesús, el Señor nos da redención a los gentiles. Gracias a Dios por eso. Pero Él no los ha desechado. Al pueblo hebreo Dios no lo ha desechado. Que la iglesia primitiva, por decir así, o postprimitiva, pues comenzó a predicar y a anunciar una doctrina que contradecía precisamente la palabra que por el Espíritu Santo los apóstoles escribieron. Si uno hace historia y mira todo este asunto, por ejemplo, a un varón, Justino Mártir, los que se les conoce como los padres de la iglesia, Irineo, Orígenes, Juan Crisóstomo, toda esta gente, Agustín de Hipona y otros se les conoce como los padres de la iglesia.
Justino Mártir, que vivió del año 100 al 165, fue el primero en establecer que el verdadero Israel era la iglesia gentil. Y comenzó el rechazo a los judíos. Entonces, Ireneo, pues todos estos fueron predicadores que en otras áreas fueron muy buenos, como Ireneo, que defendió el cristianismo y rechazó el gnosticismo que se estaba metiendo a la iglesia. Pero este varón también dijo que los judíos fueron desheredados de la gloria de Dios porque habían rechazado a Cristo. Orígenes también, uno que había sido discípulo de Platón, que vivió desde el 184 al 254 después de Cristo, pues Platón había dicho que el cuerpo era la prisión del alma. Y también estuvo de acuerdo que Dios había rechazado y reemplazado a los hebreos por los gentiles creyentes. Otro predicador de aquella época que se le llamó el orador de la boca de oro, que predicó allí en Constantinopla, lo que es hoy Turquía, la capital hoy Estambul. Ese hombre dijo cosas tremendas contra los judíos, como que ellos sacrificaban sus hijos a los demonios. Y tantas cosas tremendas que dijo este hombre, y en alguna de sus prédicas dijo, odio a los judíos. Agustín de Hipona también fue un hombre que, pues, habló en el mismo sentido, que Dios había echado a un lado a los judíos y los había reemplazado por la iglesia gentil o los creyentes gentiles. Otro que de pronto eso parece un escándalo para el pueblo cristiano. Lutero, que fue el que Dios usó para traer la reforma y sacar la Biblia a la luz y traer un avivamiento de estudio de la Biblia y del conocimiento de la doctrina correcta. Pero Lutero también habló mal de los judíos y él llegó a decir que sus sinagogas, sus casas eran dignas de ser incendiadas. Imagínense, y esa declaración de Lutero, pues, resultó en algo muy, muy trágico para el pueblo de los judíos. Calvino también dijo todo eso. Después los deístas. Voltaire dijo muchas veces esos detestables judíos. Imagínense, y vino una persecución terrible por todos estos 2000 años. Por eso Jesús le dijo, vuestra casa será dejada desierta y seréis matados a espada y todo esto. Pero amados, las cartas del apóstol Pablo, sobre todo Romanos, Gálatas y Efesios, encuentra uno una claridad que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Por eso Jesús está diciendo esto aquí, que cuando digan, van a decir, cuando Él venga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sigamos leyendo un poco más. Dice en el verso 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? El edificio que había allí, que había reconstruido Herodes y que duraron 46 años en ese trabajo. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto por historia lo sabemos, como Tito Vespasiano, recordando a Flavio Josefo, el historiador de aquellos días. Tito Vespasiano destruyó la ciudad y quemó el templo y todo eso lo sabemos. Sigue diciendo, y el comentarista Mateo, o el evangelista Mateo dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Todo esto ha pasado ya. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora estamos viviendo esta pandemia, esta peste que recorre la tierra, rumores de guerras. Están hablando por ahí que la guerra del Caribe, que se va a hacer un conflicto que se va a extender al mundo, que Estados Unidos, que Venezuela. La palabra de Dios esa sí es infalible, la de los hombres. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero la palabra de Dios es certera. Y todo esto será principio de dolores. Así que estamos en esta frase, principio de dolores, que pronunció Cristo, alude a cuando una mujer va a dar a luz que comienzan dolores y no muchas horas después nace una niña o un niño. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Habla de la gente de este tiempo, pero la doctrina de fantasía, que Dios no va a permitir que la última parte de su pueblo pase por tribulación y que muchos sean hasta muertos, como dice Lucas, y a muchos matarán, pues contradice lo que Cristo está diciendo. Mire lo que dice el verso 9, y entonces os entregarán a tribulación, está hablando de estos días, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, ahí tenemos señales muy claras. Guerra, la Primera Guerra Mundial del 1914 para acá, una cosa tremenda. Estados Unidos dice que desplazó 11 millones de soldados en esa Primera Guerra Mundial. En la Segunda, imagínese usted, y todas las guerras que han habido y van a suceder todavía sobre este planeta Tierra. Bueno, vamos a continuar mirando, como estamos hablando del reino de Dios, que Él va a establecer un reino sobre este planeta, y un reino de verdad, verdad. Mire que cuando uno lee al profeta Daniel con detenimiento, el Señor le mostró a un hombre, a un rey, y de hecho a los creyentes, acontecimientos que enmarcarían la historia desde ese tiempo hasta el final. Y yo quiero que miremos un poquitico el sueño que tuvo Nabucodonosor, y en el capítulo 2 de Daniel, vamos a mirar, y que Daniel interpreta ese sueño y le habla de un panorama muy especial. Vamos a leer para cortar del verso 31 en adelante del libro del profeta Daniel en su capítulo 2. Allí Dios le muestra un panorama amplio hasta el final de los días, podemos decir a grandes zancadas. Dice, leo a partir del verso 31, en la interpretación que Dios le da a Daniel. Dice así, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y le describe esa imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, allá el cultivo en una era, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Está aludiendo esa piedra que destruye la imagen, que destruye esa estatua, está aludiendo a Cristo. Cristo le va a poner término a todo el gobierno humano que ha sido contrario a la voluntad de Dios. Las naciones han gobernado en sus propios ideales, en sus propios caprichos, y detrás de bambalinas, de verdad, Satanás guiando estas mentes. Entonces, dice que no quedó rastro alguno. Vuelvo a leer la última parte del verso 35. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cristo va a gobernar, dice Isaías, que su imperio no tendrá fin. Es decir, que toda la tierra, no tendrá límite. El 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, en minúscula, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese fue el imperio medo-persa. Dice, y luego un tercer reino de bronce, el imperio de Alejandro Magno, el macedonio, el griego, el cual dominará sobre toda la tierra. Se refería al mundo conocido de ese entonces. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Era el imperio romano. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. El imperio romano se dividió en dos: el imperio otomano, con capital en Estambul, antigua Constantinopla. Allí resultó el cisma de Oriente, con un jerarca, con un papado y un rey allá, y luego a este lado en Roma se dividió eso, las dos piernas. Dice, y por ser los dedos de los pies en parte de barro y en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino no será en parte fuerte, será en parte fuerte y en parte frágil. Eso aconteció. El imperio romano avanza después de Cristo más o menos hasta el 450. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Después aún le explica más, porque dice Daniel que tuvo deseo de saber acerca de la cuarta bestia. Dice en el 44, y en los días de estos reyes, porque se dividió en dos el imperio y se esparció ese imperio romano en 10 naciones principales sobre la tierra, las actuales naciones hoy, como decían días anteriores, que son la séptima bestia. Dice, y en los días de estos reyes
el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, vino Cristo en el tiempo del Imperio Romano, pero aquí hay una profecía, dice que va a acabar con todo ese sistema político, militar, religioso, y él establecerá un reino que permanecerá para siempre. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, ahí tenemos una palabra profética que el Señor dio a Nabucodonosor, o a través de este hombre y la interpretación de Daniel a la humanidad. Pero el Señor le vuelve a dar ahora no a Nabucodonosor, sino a Daniel mismo un sueño muy especial. Y Daniel quedó perplejo, y vino angustia por ese sueño. En el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, vamos para allá, yo quiero que miremos que Daniel también recibe un sueño especial. En el capítulo 7, bueno, la palabra del Señor que pues sea la que la podamos oír. ¿Por qué no leemos este capítulo 7 por lo menos de pronto casi hasta el final? No hay mucho afán, estamos en cuarentena, ¿cuál es el afán? Entonces dice, en el capítulo 7 del verso 1 en adelante, en el primer año de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, o el nieto, porque algunos dicen que hubo otro ahí por medio, bueno, eso es la historia, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y Daniel nos dice cómo es el sueño. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 vientos es las naciones que ocupan la tierra en los 4 puntos cardinales. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 bestias. Pero la misma Biblia interpreta la Biblia y nos explica cuáles son bestias. No son monstruos como los monstruos de los chinos. No, como la mitología de los griegos. No. Estas bestias son naciones, imperios, reyes, reinos, que hicieron cosas muy terribles. Sigamos leyendo. La primera era como león, el imperio babilonio que aún estaba ahí vigente, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y le fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. El imperio babilonio. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso es el imperio medo-persa, con Darío, que destruyó el imperio babilonio, y luego después vino Ciro. Dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Los medos dominaron sobre los persas, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha gente. ¿No? Estos imperios arrasaron naciones vecinas, reinos. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Este es Alejandro Magno, que con poco ejército avanzaba con una estrategia y dominó precisamente a los medos y a los persas, el imperio aqueménide, que así se conoce,
Dice Leo el 6, después de esto miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas, los 4 generales que luego que murió Alejandro Magno de 33 años se repartieron el imperio. Dice con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, esos 4 generales, y le fue dado dominio. No son bestias como a veces imaginamos nosotros, y reyes, reinos. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, lo de los pies de hierro y de barro es la misma, dice, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, lo de las piernas y pies de la estatua de Nabucodonosor, el imperio romano. Devoraba y desmenuzaba. Dice, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos, los 10 dedos, los 10 gobernantes que se repartieron para el mundo y que hoy componen las potencias que gobiernan la tierra. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ya viene a ser al final cuando las naciones estas van a elegir al anticristo, ese es el cuerno pequeño. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, o sea que 10 de las actuales naciones principales van a ser hechas a un lado por el anticristo y va a llamar a otras cabezas de naciones, otros gobernantes, para que pues ocupen el lugar de aquellas. Dice, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, el gobernante mundial final, que ahora, después de que pase esto, de pronto van a suceder con el nuevo orden mundial que se avecina. Dice, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. Al final, mire que el Señor le muestra una visión hasta muy lejos, hasta este tiempo. Y se sentó un anciano de días, el Señor, Padre Celestial, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El trono de Dios es de fuego y no está por allá más allá de las últimas galaxias ni estrellas de ellas. No, no, no. Está aquí. La Biblia dice que el trono de él está sobre el círculo de la tierra. Y mire, de ese trono le envió un chorrito de fuego a Sodoma y Gomorra. De ese trono le envió fuego al holocausto que preparó Elías. De ese trono fundió a esos que mandó aquel rey a que llevaran a Elías. Los quemó de a 50 y 50 y después de allí descendió al monte Sinaí. De ese trono se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, cuando Juan lo bautizaba. Cuando fue al monte de la transfiguración, el Señor habló, este es mi hijo amado, a él oí. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice la palabra, pero sigamos leyendo. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, todos sus ángeles. Dice, el juez se sentó. El Señor ha dado el juicio a Cristo y los libros fueron abiertos. Mire, le muestra hasta el final prácticamente, hasta el día del juicio del gran trono blanco. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, es decir, se destruye ese imperio y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo, o rezagos de todos esos imperios por todas partes. Dice, en el 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, pues la venida de Cristo, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Cuando toma el libro allí, con 7 sellos, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino
para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estamos hablando del reino de Dios en la tierra a través de Cristo, y va a venir, así como dice aquí de una manera tan clara, y establecerá su reino en esta tierra. Sigamos leyendo. Daniel nos comenta: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían allí, de esos millones y millones que asistían al Señor allí en adoración, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y le dijo ese ángel: estas 4 grandes bestias son 4 reyes, los emperadores, los gobernantes. Mire que no son bestias así como a veces en nuestra cabeza pensamos, que se levantarán en la tierra. La octava bestia, pues la que se va a fundar el octavo imperio, que va a durar 42 meses sobre la tierra. Entonces no es una bestia así como un monstruo que a veces se nos dice. Leamos el 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, después de que se termine todo esto. Y ahí está la 4ª bestia aún con sus tentáculos sobre la tierra, y dice: después, cuando venga Cristo, recibirán el reino los santos del Altísimo. Por eso dice la Biblia que con él seremos reyes y sacerdotes aquí en esta tierra, porque ¿dónde más va a ser? Porque es que un reino necesita un espacio, necesita un área, necesita de un rey, de una constitución que es la palabra de Dios. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Mire. Alguien me dirá: pero después del milenio se cierra. Sí, eso se va a cerrar. Y el Señor va a echar a Satanás al lago de fuego, donde ya el anticristo y el falso profeta habían sido echados 1000 años antes allí. Y resucitarán todos los condenados para ir al juicio del gran trono blanco. Y así como nuestro cuerpo en un momento, si morimos, será resucitado, no de este mismo cuerpo, por supuesto, y los que estemos vivos para cuando Cristo venga, sufriremos una transformación en un abrir y cerrar de ojos. De la misma manera, la tierra va a sufrir una transformación en un instante, todo, plantas, animales y tierra. Y por eso es que Juan exclama: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso se va a dar, porque en Romanos 8, repito, lo dije antes, el Señor allí muestra que redime todo absolutamente. Sigamos leyendo. 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, o sea, del Imperio Romano, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con los pies. Daniel tuvo deseo de saber, la 4ª bestia es muy diferente. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, esas 10 naciones que representan los 10 dedos que tenía en su cabeza, y el otro que le había salido, que es el último gobernante que va a salir de estas naciones que están regadas por la tierra, delante del cual habían caído 3, lo mismo que dice Apocalipsis 13, y este mismo cuerno tenía ojos. Pues es que iba a ser un ser humano, o mejor, un imperio encabezado por ese ser humano, y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Pues va a ser el mandamás aquí en la tierra, que Satanás le dará todo su poder y su trono. Dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y les vencía durante el tiempo de los 42 meses. Allí está eso descrito en Apocalipsis 13 y aquí en el mismo libro del profeta Daniel que ya leímos. Dice: hasta que vino el anciano de días. Otra vez se repite, le vuelve a dar un recuento, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, o sea que ellos, los santos vamos a tomar el control en el reino de Cristo, junto con él, por supuesto. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, mire, aquí en esta tierra. Dijo así, la 4ª vez, le explica otra vez el asunto. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, mire.
el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El Imperio Romano alcanzó Inglaterra, Tarsis, que es España, el norte del África, hasta la India, todo ese mundo de lo que es hoy Europa, hasta allá al norte, hasta el territorio de los rusos. El Imperio Romano precisamente gobernaba, miren, en la era medieval del 400, todo eso, y más acá después que siguió gobernando con el papado y todo esto, pues Alemania estaba gobernada desde Roma. Lutero desde allá, desde Roma fueron a buscarlo hasta Alemania. Todo eso Inglaterra. Y eso se extendió. Inglaterra conquista Norteamérica, Francia conquista Norteamérica, allí con Canadá, y España, Tarsis, que era del Imperio Romano, conquista América, y todo esto hace parte del antiguo Imperio Romano, los dedos. Y al norte se extiende el Imperio Otomano, que era la otra pierna con los otros dedos, ahí para allá el mundo musulmán, que abarca hasta todo eso del oriente, hasta los chinos, y quién sabe, mira, está todo eso. Otro tentáculo del occidente es Australia, porque Australia la conquista Inglaterra. Todo ese asunto y está regado por toda la tierra. Dice en el 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino ese del Roma se levantarán 10 reyes, 10 naciones principales, ahí están sobre la tierra. Y tras ellos se levantará otro, el octavo imperio, de que habla ya Apocalipsis 17, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. Y eso hará el anticristo, a 3 de esas naciones que van a elegirlo y van a tener allí como un senado, de 10 va a quitar y va a reemplazarlo por otros 3, dice, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, imagínense, contra Dios, lo que dice Apocalipsis 13, y a los santos del Altísimo que quebrantará por esos 42 meses, que ya lo leímos, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano los santos hasta tiempo, 1 año, y tiempo, 2 años, y medio tiempo, los 42 meses de que habla Apocalipsis. Por eso yo vengo diciendo que el Apocalipsis es una réplica de todos los profetas. Allá está, que pasa que hay que prestarle atención. Dice, pero se sentará el juez cuando venga Cristo ahorita, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Cristo le va a poner final al sistema del gobierno humano. El fin de este siglo anunció Cristo. Hasta allá iría el hombre, y él vendría para poner fin. Él le va a poner fin al sistema del gobierno humano. Toda esta cosa tan horrible que tenemos sobre la tierra, corrupción administrativa, se roban el dinero de los impuestos en todas las naciones, hay una mafia que domina la tierra. Bueno, los Illuminati, toda esta gente, los magnates de la tierra, han dicho por ahí que este coronavirus fue una producción de laboratorio, quién sabe cómo sea, pero son los juicios de Dios. Y hay una élite que gobierna la tierra, ahí está todo eso, le va a poner fin al Señor, que eso es guerras, asesinatos de presidentes, de líderes sindicales, de todo, del que diga algo en contra de eso, se muere, y que no, que eso fue que un accidente, cualquier cosa, pero eso está por toda la tierra, eso es una mafia espantosa, detrás de todo eso está el diablo. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de este mundo, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos, o sea, los redimidos del Altísimo, y al mismo pueblo de Israel, porque la nación más importante sobre la tierra va a ser Israel, en el tiempo del milenio, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta ahí le explica y mire más claro para dónde. Y luego comenta el mismo Daniel, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Mire toda esta visión tan tremenda, este panorama profético hasta el tiempo final. Cristo va a venir y va a establecer un reino así como lo describe aquí, de una manera tan clara. Primero le muestra esa visión y luego se la explica. Yo la expliqué un poquito desde antes porque pues
Me ha gustado mucho la historia. Todo este asunto a mí me ha encantado desde que yo nací. Me acuerdo cuando fui a la escuela allá en el campo. Me gustó mucho la historia universal. Y cuando me convertí, pues yo encontré muy fácil entender la Biblia, porque pues gracias al Señor nos ha permitido todo esto estudiarlo. Ahora, dice que el imperio de Cristo, imperio es un emperador. Se ha dicho que el imperio norteamericano que gobierna toda la tierra, tantas cosas, que el imperio de no sé dónde, que el imperio de allí. Bueno, Cristo también tiene un imperio y va a gobernar sobre todo. Y leamos en Isaías capítulo 9, allí cuando se habla de cuando Cristo viene, capítulo 9 de Isaías. Ay, Jesús de Nazaret, me estamos olvidando. Isaías capítulo 9, vamos a leer un poquito allí, al menos un pasaje. Dice del verso 6 y del 7. Cuando Cristo viene a la tierra a través de María y habla de qué es lo que va a suceder con él. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio. Él va a ser el emperador supremo, rey de reyes en este planeta. Y la paz no tendrá límite, lo dilatado de su imperio, o sea que no habrá ninguna frontera aquí en la tierra que diga que el imperio de Cristo llega hasta aquí, de ahí para allá es otro emperador. No, redondeará toda la tierra. Mire, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, o sea que arropará toda la tierra. Y dice, sobre el trono de David y sobre su reino, mire, va a venir, como dice el ángel Gabriel, como le dijo el ángel Gabriel a María, que lo leímos ya en Lucas 1, 31 y 32, 33, que estaría sobre el trono de David su padre, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dice que será eso. Mire esa profecía. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo va a hacer. Ahí está en la Biblia tan clarito. Ahora, en la intervención anterior, hablando del reino de Dios, leímos allí que David volverá a ser rey. Ya leímos eso en Ezequiel, capítulo 37, del 15 al 28. No lo vuelvo a leer hoy porque se nos alarga mucho y ya veo aquí que faltan 12 minutos para las 8. Entonces, pero sí el Señor Jesucristo, o sea que el Señor va a ser el gobernante, el emperador de la tierra. Y luego va a haber un rey sobre la nación de Israel, allí en el milenio, pero Jesús va a colocar a cada uno de los apóstoles sobre una de las 12 tribus. Vamos a mirar eso. En Mateo 19, 27 y 28. Mateo capítulo 19. En Lucas también está ese registro, pero vamos a leer el de Mateo, capítulo 19, versículos 27. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, 19:27 de Mateo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Miren la respuesta de Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, de cierto, o sea que una certeza, que en la regeneración, es decir, en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre siente en el trono de su gloria, y creo que va a ser el templo, o según los planos de Ezequiel, que aparece allí, creo que del capítulo 40 en adelante del libro del profeta Ezequiel, aparecen los planos del templo que ahora van a ser los judíos. Un templo muy maravilloso. Dice, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos.
para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que cada uno de estos apóstoles estará gobernando a las 12 tribus. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. De encima la vida eterna. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Por decir así. Ahora, Pedro dijo algo muy especial en su segundo discurso, si no estoy equivocado, cuando iban hacia el templo y había un cojo allí a la entrada del templo y Pedro estaba pelado sin 5, como mucha gente hoy. No se preocupe si no tiene dinero. Pedro iba, no llevaba ni boronas en los bolsillos. Dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Mire, Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 11. Hechos de los Apóstoles capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer un poquito. 3:11. ¿Listos? Hagamos la lectura, que es que es bonito. A mí me gusta la palabra, porque es que la palabra de Dios tiene una fuerza especial, única. Los argumentos nuestros a veces, muchas veces equivocamos las palabras y pensamos que estamos diciendo una cosa y a veces mencionamos otras, como a mí me sucede, que creo que estoy diciendo una cosa y a veces digo es otra, pero mire lo que dije. Eso nos pasa a los seres humanos, pero es bueno leer la palabra. 3:11, vamos a leer. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, ese cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo y les dijo esto, un discurso ahí para abajo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está predicándole a sus conciudadanos judíos y, hebreos. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual vosotros sois testigos. Nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este al que era tullido, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, le dice a los sacerdotes y a toda la gente que estaba ahí en el templo, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Mire que por la ignorancia de los hebreos, por haber rechazado a Jesús, nosotros los gentiles somos salvos. Pero no que Dios los haya desechado, porque la promesa es irrefutable. Los dones son irrefutables, los dones del llamamiento, no de los dones del Espíritu Santo, como algunos equivocadamente malinterpretan ese texto. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Mire que los judíos no entendieron eso, que el Mesías tenía que morir, como dice el salmista en el capítulo 2, su cuerpo no iba a podrirse, su cuerpo no verá corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y tampoco se quedó allí Cristo en los infiernos. No, sino que vino y tomó su cuerpo al tercer día, y todo eso se cumplió, y los judíos no entendieron eso, y eso está vedado para ellos. Ellos, claro, con razón los judíos,
como que rechazan el cristianismo que se ha predicado en la tierra, porque es que los cristianos somos los encargados desde Irineo para acá de haber calumniado a los judíos, que ellos mataron a Jesús. Que eso no es así. Quienes mataron realmente a Jesús fueron los gentiles, los soldados romanos. Entre ambos, entre hebreos, los autores intelectuales y los autores materiales, entre todos matamos al Mesías. Y el pueblo evangélico hoy dice, los judíos, eso no son de la iglesia de Cristo. Eso, y hasta dividieron el evangelio. Esto es para los gentiles, esto es para los hebreos, esto es... Oiga, eso es apostasía. Todo esto que les he venido hablando es parte de la apostasía que se metió a la iglesia, y ahí está todo ese cumplimiento. Hay que leer bien Romanos, Gálatas, Efesios y el Nuevo Testamento. Bien, ahora me perdí de donde yo iba leyendo. Estoy leyendo de Hechos capítulo 3, en el verso 17, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. 19. Así que arrepentíos y convertíos. Amigos, que me están oyendo, las dos cosas van juntas. No basta con arrepentirse. La gente se arrepiente cada 8 días de ser adúltero o adúltera, y hasta se le arrodilla al cónyuge. No lo vuelvo a hacer más. Se arrepiente, pero nunca dejan de ser adúlteros. Es decir, no se convierte a Cristo. La conversión es que el agua líquida, al meterla al refrigerador, se vuelve sólida, cambia. Usted tiene que cambiar, de pecador a no pecador, de adúltero a no adúltero, de fornicario a no fornicario, arrepentidos y convertidos. La gente se arrepiente y van a misa y allá que, pero no se convierte, siguen en la misma cosa. Arrepentidos y convertidos. Mire, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es el texto a los que quiero llegar el 2021. ¿A quién? Dice, y Él envíe a Jesucristo. Note que está hablando de la venida de Cristo. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. A quien, les aclara, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, ya retenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y la restauración de todas las cosas va a ser en la segunda venida de Cristo. Ahí el Señor va a restaurar todo esto, va a poner orden a este desorden tan espantoso que hay sobre la tierra. Hay un desorden descomunal provocado por el diablo, los demonios, principados, potestades, toda esta cosa tan horrible que hay sobre la tierra. En la calle un prójimo prende al otro. Terrible. Los asesinatos, las violaciones. Dice el 21, a quien de cierto es necesario, y lo necesario es lo que no puede faltar. Cristo no va a venir antes de ese día. Que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Oiga, lo mismo está aquí refiriendo Pedro, que como anunciaron los profetas Daniel, Isaías, Jeremías, Zacarías, Moisés, eso tenía que cumplirse, y que es necesario que el cielo retenga a Cristo hasta ese día, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Si Cristo viene un día, va a venir, y no viene antes, repito, del relato de Apocalipsis 19:11. De ahí para atrás no registra el Apocalipsis ni ninguna carta ni ningún evangelio de que Cristo venga. Todo lo que se diga acerca de la venida de Cristo de Apocalipsis 19 hacia atrás es que va a venir. Repito, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17 y lo que sigue, ahí no hay ningún cumplimiento, ahí es la enseñanza de cómo va a venir Cristo, qué va a pasar cuando Cristo venga, que los muertos todos salvos resucitarán y que los que quedemos vivos seremos arrebatados para recibirlo a Él que desciende al monte de los olivos. Eso es lo que dice la Biblia. El resto es una doctrina forzada, torcida, tergiversación a la palabra, añadidura a la palabra, una teología y escatología de fantasía.
Sí, una fantasía rara. Entonces, amigos, Cristo está por venir, no sabemos el día ni la hora, pero que viene, viene. Y aquí para allá esto se va a poner bien terrible. Van a explotar volcanes, van a caer quizá un meteorito en unos días, quizá puede caer un meteorito sobre la Tierra y impactarla y quién sabe qué pase. Bueno, cosas que están en la Biblia. Entonces, Dios es fiel y Él no miente. Él va a cumplir su palabra porque Él mismo dijo, cielo y tierra pasarán. Esta tierra va a pasar, va a ser transformada en un momentico, y la atmósfera va a pasar, pero sus palabras no pasarán. Entonces, amados amigos y hermanos, hasta aquí el tiempo corre, mire, ya son las 8 y no dije mucho, pero algo alcancé a leer. Vamos a seguir mañana. Vamos a seguir mañana hablando de este tema porque a mí me emociona hablar de todo esto. A mí me encanta y es una de mis materias favoritas. Esto de la escatología, de mirar la palabra. Y bueno, el Señor le plació así que me gustara esto y que yo entienda, y así es, y uno revisa la historia y ahí está como la palabra de Dios dice. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Si hay alguien que no se ha convertido, me está oyendo ahorita, de ustedes, arrepiéntase, conviértase, como dice ahí, arrepentidos y convertidos. Lo esperamos en el templo. Si no es allí en el de Casablanca, en cualquier parte del mundo, allá debe haber un templo. Allá vaya, congréguese, busque a Cristo, dígale, pastor, vengo aquí a que me enseñe la Biblia, yo quiero convertirme a Cristo, ¿qué hay que hacer? Arrepiéntase y conviértase. Bueno, y ahí para allá ya aprenderá tantas cosas. Quizás no entenderá, como muchos de mis hermanos no entienden muchas cosas, como yo tampoco entiendo muchas otras cosas, quizás de otros temas. Pero lo importante es que usted crea en Cristo, se arrepienta de su pecado, lo ame, le sirva. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a orar al Señor dándole gracias por esta palabra. Y los hermanos, afirmémonos, tengamos confianza. ¿Por qué miedo? El fin se acerca, pero ese es un final bonito, un final glorioso, un final de victoria. Pareciera, como dijo un hermanito una vez, hermano Elicio, el diablo como que está ganando. Y era que había muchos drogaditos, mucha marihuana, y que él iba a predicarles, era un drogadicto. Le dije, no, el diablo no está ganando. Cristo es el supremo gobernante y la última palabra la tiene Él. Vamos a dar gracias. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te adoro, te alabo y te bendigo. Y te doy gracias porque me has permitido una vez más compartir un poco más de tu palabra, leerla por lo menos, y tu espíritu hará entender esa palabra que leemos desde acá. Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias. Toda la honra y la gloria es para ti. Gracias por los oyentes, tanto creyentes como no creyentes. Tu bendición sea a todos, Padre, en el nombre de Jesús el Señor. Quiero antes de despedir un saludo al hermano Jaime Castañeda, a la hermana Marta, allí en Orlando, Florida, y en otras partes hay muchos hermanos en Argentina, en Panamá, en España, en Francia, en muchas partes, escuchando estas transmisiones que estamos haciendo. El Señor les bendiga y guarde. Hasta mañana.